pongo aquí porque hay unas flores muy bonitas para que las vean. Yo les voy a hablar de un estudio internacional que se llevó a cabo en el 2009, que fue patrocinado por la IEA, y es un estudio sobre la educación cívica y ciudadana. La siguiente, por favor. Ya, gracias. Las siglas de estudio es el ICSES, ¿no? El ICSS por las siglas en inglés, que quiere decir Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. Y el propósito era ver cómo se preparan los jóvenes para asumir su papel como ciudadanos. Trata de abarcar dos dimensiones, unas dimensiones de conocimiento en el área de educación cívica y ciudadana, y las dimensiones de comportamiento, pensamiento, actitudes, etcétera, también en el mismo área de la educación cívica y ciudadana. Tiene un propósito de comparación internacional, por lo cual hay el esfuerzo de que participen muchos países, y de medir cambios a partir de un estudio inicial que se hizo en el año 99, o sea, 10 años antes. Y una cosa importante que se mencionaba en la sesión anterior es que se añade la educación cívica como un complemento a las áreas de matemática, matemáticas, ciencias y lectura, que son las otras 3 áreas que son evaluadas por la IEA internacionalmente actualmente. Un poco la siguiente. En cuanto al desarrollo, para darles una idea del tiempo que toma en desarrollar un estudio de este tipo, son 4 a 5 años, porque son procesos, primero muy cuidadosos, con mucha atención a los procesos de control de calidad, pero también son procesos de mucho consenso, de entrenamiento, de capacitación de los países que participan. Y entonces por eso cuando se presentan los calendarios, pues, o las fechas, se ve que son estudios que toman 4 o 5 años por lo poco, desde el momento en que se conceptualizan al momento en el que se presentan los resultados y las bases de datos que se hacen públicas para que los investigadores pues las utilicen y vean los resultados de la investigación. La siguiente. Para darles una idea de los países que participaron, hubo 38 países en total que participaron. En Latinoamérica hubo 6 países, México, Guatemala, Colombia, Chile, Paraguay y República Dominicana. Una de las características importantes que tuvo este estudio fue el añadido de unos módulos regionales, por lo cual, por ejemplo, los 6 países latinoamericanos tuvieron la oportunidad representantes de los países de sentarse y discutir puntos que son de especial interés en la educación cívica y ciudadana de la región, que no están incluidos como parte del estudio internacional. Los países europeos también tuvieron esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, en el área del módulo regional europeo había muchas preguntas respecto a la organización de la Comunidad Económica Europea. ¿Quién la rige? ¿Cómo se eligen los representantes? La moneda que tienen, cómo se deciden, cómo se toman las decisiones políticas. En la parte del módulo latinoamericano había varios aspectos importantes, 2 de los cuales era la actitud hacia las dictaduras y gobiernos totalitarios. Otro era el tema de la tolerancia hacia grupos minoritarios dentro de los países. Y les voy a presentar resultados que se obtuvieron pues del estudio. En cuanto a la siguiente, por favor. En cuanto a la cobertura del estudio, pues participaron 38 países, un total de más de 140.000 alumnos, profesores, y los instrumentos había un total de 80 preguntas cognitivas, y ahí sumamos como casi 400 preguntas en los cuestionarios de contexto que se administraron tanto a los alumnos como a sus maestros, como a los directores de las escuelas. La siguiente, por favor. Productos del estudio, hay un reporte internacional que resume todos los resultados del estudio. Hay un reporte también para cada uno de los módulos, el módulo europeo, el latinoamericano, el módulo asiático. Hay una base de datos con manual técnico, con un manual técnico, y también una guía del usuario, ¿no? Que parte
Parte del interés que tienen estos estudios no es solamente recoger la información, crear un reporte y listo, sino es hacer públicas las bases de datos a fin de que académicos, investigadores pues puedan explotar las bases de datos y hacer análisis más detallado o que tengan un interés más particular para el país o para cualquier interés académico que tengan las personas. La siguiente, por favor. En cuanto al diseño general, pues la población de interés a la que se evaluó eran alumnos del grado 8, que el grado 8 no es exactamente el grado 8, pero se define el grado 8 como el grado en el que se encuentran la mayoría de los alumnos que tienen 13 años. En algunos países, estos que empiezan más antes, pues resulta ser el grado 9, en algunos países resulta ser el grado 7. Pero en sí, en general, hay una combinación de grado, edad en la selección de la población a la que se quiere evaluar y a la que se quieren hacer inferencias. Esta es la población de grado 8 y se toman muestras de conglomerados en 2 etapas en las cuales dentro de cada país se toman muestras aleatorias de las escuelas y dentro de cada escuela se selecciona un aula de clase y se seleccionan 20 maestros, si es que los hay, a lo largo de que no sean maestros de cívica, sino maestros de matemáticas, de cívica, de geografía, de todas las ciencias sociales. Y a cada uno de estos personajes pues, del estudio se les aplica un cuestionario con ciertas preguntas. Y al final les voy a dar algunos resultados de las preguntas que se le preguntan, pero ahí se trata de ver, por ejemplo, bueno, lo obvio que sería un poco información de contexto como género de los maestros, de los niños, de los directores, nivel de educación, recursos que se encuentran en el hogar. Pero después se pasan una serie de preguntas que tienen que ver con el área de educación cívica y ciudadana, como por ejemplo participación en actividades de voluntariado, políticas en la escuela respecto a publicación de periódicos, respecto a toma de decisiones, respecto a participación de los alumnos, respecto a participación de los padres y representantes en actividades del colegio, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Este estudio no es el primero que se realiza, un estudio que como dije anteriormente, hubo un predecesor en el 99 y originalmente en el año 1971 se realizó el primer estudio internacional de educación cívica y ciudadana en 10 países. Por supuesto, parte de lo que ha pasado es que a medida que ha pasado el tiempo, la tecnología ha mejorado muchísimo, tanto la tecnología que hay disponible como la metodología educativa. Entonces, cada estudio ha tenido sus mejorías y sus improvements en inglés, que se dice las mejoras pues, que se han hecho. Y también los temas de interés han cambiado, como por ejemplo, la Organización de la Comunidad Europea no era un tema tan candente en el año 99 o en el 71 tampoco. La siguiente, por favor. Entonces, en términos del marco conceptual, define las áreas cognitivas y de percepciones que se van a medir con la prueba y el cuestionario. Entonces, hay 3 dimensiones. Hay una dimensión de contenido que se refiere a qué es lo que los alumnos saben. Por ejemplo, en la sesión anterior se hacía mención a el desconocimiento del concepto de libertad de prensa o libertad de expresión. Entonces, se pregunta respecto al conocimiento de los derechos humanos, de quién toma las decisiones en el país, cómo se realizan las elecciones, conceptos sobre la democracia, etc. Hay dominios afectivos y de comportamiento, tales como por lo que mencionaba yo antes sobre actitudes sobre el voluntariado, cómo me siento yo si mis vecinos son de cierto tipo u otro. Y hay dominios cognitivos que tienen que ver con qué opino yo acerca de ciertos comportamientos que suceden. Por ejemplo, si un funcionario público me pide, creo que aquí le dicen coima, ¿no? para agilizar un trámite, está bien, se justifica si el empleado público tiene pocos ingresos, se justifica si es muy necesario, o sea, hay ese tipo de preguntas. La siguiente. En cuanto a los dominios de contenido, pues define los aspectos de medición tanto en la prueba como en el cuestionario, y hay 4 dominios
amplios pues, que se incluyen en la parte de conocimientos de la prueba. Sociedad cívica y sistema, o sea, cómo se organizan las sociedades, el efecto del voto, qué significa votar, por qué es importante votar, por qué es importante quién hace las leyes y quién es el que se encarga de hacer cumplir las leyes, quién se encarga de castigar a alguien que no cumpla las leyes. Principios cívicos, participación cívica, identidad cívica, son todas preguntas en el área de contenido que van a formar el puntaje en lo que se llama la prueba de cívica. La siguiente, por favor. En el área de los dominios afectivos y comportamiento, pues ahí se evalúa las percepciones y comportamientos del alumno, y hay varios dominios, o subdominios dentro de eso, que son los valores, las actitudes, por ejemplo, de nuevo, ahí si todos debieran tener los mismos derechos. Hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo le debieran pagar lo mismo. Hay preguntas interesantes que de nuevo les voy a mostrar luego, de cómo te sentirías tú si personas de ciertas características vivieran en tu vecindario, y después se les pregunta si ellos creen que esas personas debiesen tener los mismos derechos que cualquier otra persona, por ejemplo, los discapacitados. Y la siguiente. Y hay dominios cognitivos en que es como una mezcla de conocimiento y también razonamiento y análisis. Se les hace preguntas en las que ellos se les pide decidir. O sea, si uno agarra a un ladrón, ¿uno le puede aplicar el castigo a uno mismo? O espera, ¿no?, a que llegue la persona encargada o las personas encargadas de aplicar la justicia. La siguiente. Salta la siguiente. Entonces, en cuanto a conocimiento cívico en el marco, que es importante como cuando se habla del conocimiento cívico, que tiene aspectos de racionamiento en cuanto a ciertas circunstancias, pero también conocimiento de hechos, pues de cosas que son los derechos humanos, por ejemplo, si los conocen o no. Se encuentran variaciones notables entre los países, ¿no?, que es uno de los puntos que se ve. Estoy medio confundido porque me doy cuenta ahora que esta diapositiva pertenece más adelante, pero sigamos sigue con la siguiente. El cuestionario el estudio tenía varios cuestionarios. Había un cuestionario internacional, una prueba cognitiva de 60 minutos, había un cuestionario de contexto para los alumnos y un cuestionario acerca de las percepciones. Habían los instrumentos del módulo regional que se aplicaron específicamente cada una de las regiones que participó con los módulos. Se le daba un cuestionario a los maestros y al director de la escuela, y también había un cuestionario que se le daba a nivel nacional para que se respondiera el coordinador nacional acerca de políticas en cuanto al tipo de educación cívica y ciudadana que se implementen en el país. Y ahí es donde uno saca, por ejemplo, que hay algunos países en los que la educación cívica y ciudadana es una materia específica del currículum, y otros países en que esa materia es una materia transversal, que no hay una materia específica, pero que se trata de enseñar esos temas en todas las materias de la escuela. La siguiente. Tiene un contexto también multinivel, en el cual se recaba información a nivel de los alumnos, de los maestros, de las escuelas y de la nación también, a nivel supranacional. La siguiente. Entonces, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra que hay diferentes tipos de implementación curricular en cuanto a la educación ciudadana. En algunos países se encuentra que la educación ciudadana es, lo que decía yo, separada. En otros países es parte integral de todas las materias. De estos 20 de 38 países participantes tienen educación cívica y ciudadana como materia particular. Y aquí una cosa que siempre nos preguntan, no solamente con los estudios de cívica, sino con los de matemáticas, los de ciencia, los de lectura, es ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y la respuesta es que cuando uno ve este tipo de información y la contrasta con lo que pasa en los países, es que depende.
O sea, no es que si uno lo hace de esta manera, eso funciona, o de esta otra manera, eso funciona. Depende de la implementación, de los detalles, de qué sucede en el país en cuanto a la implementación de este tipo de educación ciudadana. Para darle un poco los resultados de cómo serán los países, los 6 países latinoamericanos. Estos son los resultados de Chile, Colombia, México, Guatemala, Paraguay, Dominicana y como ven, el promedio internacional era un puntaje de 500 y los 6 países latinoamericanos en cuanto al conocimiento de educación cívica y ciudadana están por debajo del promedio internacional. Si vamos a la siguiente gráfica, vemos que se divide la escala en 4 grupos, o sea, se establecen puntos de corte y se describen esos puntos de corte. Y se observa que en los países latinoamericanos tienen arriba los datos del porcentaje a nivel internacional en el nivel superior, nivel medio, nivel bajo y por debajo del nivel del bajo. Y se ve que dentro de los países latinoamericanos es preocupante que haya la mayor proporción de los alumnos en el nivel bajo o por debajo del nivel bajo de este conocimiento cívico. Así no sé si ven llegan a ver los números, ¿no? Pero aquí están algunos ejemplos de preguntas que se hicieron en el módulo, específicamente en el módulo latinoamericano. Entonces la pregunta aquí era si están de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno viola los derechos humanos para hacer cumplir las leyes. Entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra, para resumirles, que aproximadamente, en promedio, 25% de los alumnos, de los muchachos de 13, 14 años que están en el grado 8, en estos 6 países latinoamericanos, están de acuerdo en que los gobiernos tienen razón de violar los derechos humanos para hacer cumplir las leyes. La siguiente. Cerrar los medios que critiquen al gobierno. Si el gobierno tiene derecho a cerrar los medios que critiquen al gobierno. Aquí tenemos en promedio hay más del 20% de los alumnos que piensan que el gobierno debiese cerrar los medios que critiquen al gobierno. Las cifras varían, ¿no? Uno ve las cifras, por ejemplo, de Chile, que tiene un 20%, en Dominicana hay casi el 30% de los alumnos que están de acuerdo en este tipo de asuntos. En México el 25% también, en Paraguay el 17%, o sea que hay cierta variabilidad. Pero es preocupante de que niños de 13, 14 años piensen que esto es comportamiento aceptable, desde mi punto de vista. A lo mejor otra gente no, pero la siguiente, justificación de las dictaduras cuando garanticen orden y seguridad de los ciudadanos. ¿Okay? Aquí tenemos que en promedio un 70% de los alumnos están de acuerdo en que se justifican las dictaduras cuando se garantice el orden se garantice el orden de los ciudadanos. La siguiente, tenemos la justificación de las dictaduras cuando traen beneficios económicos. Tenemos de nuevo también casi un 70% diciendo: si las dictaduras traen beneficios económicos, está bien, se justifica, o estamos de acuerdo en que se toman las dictaduras. De nuevo, les recuerdo que son alumnos del 8º grado, de 13 años, muestras aleatorias del país, e inclusive de países como por ejemplo Chile, que tiene, y Paraguay, pues relativamente recientemente han salido pues de gobiernos dictatoriales. Dominicana también, pues hasta cierto punto, y Guatemala, o sea, no. Yo creo que es interesante ver las cifras. Yo creo que da lineamientos acerca yo no soy experto curricular en educación física, soy de educación cívica, pero creo que los resultados dan como puntos de dónde empezar. La siguiente. Aquí estamos bien porque tiene que ver con estar de acuerdo que el gobierno debe garantizar, básicamente la pregunta es que si el gobierno tiene la responsabilidad de ser transparente. ¿Okay?
Y aquí tenemos que aproximadamente un 75% están de acuerdo que sí, que los gobiernos tienen que ser transparentes, pero sin embargo, recuérdense que anteriormente había un 70% de alumnos que decía que las dictaduras son buenas cuando traen beneficios económicos y de orden y de seguridad. La siguiente, responsabilidad del gobierno de rendir cuentas. Tenemos también un 80% más o menos de los alumnos que dicen que están de acuerdo en la rendición de cuentas. Tenemos, contrasten esto con la situación, con la percepción al estar de acuerdo con un gobierno dictatorial. Aquí la siguiente, que una que me parece una de las más interesantes. Yo paso parte de mi tiempo en Alemania y yo siempre le cuento a la gente que en Alemania cuando uno va caminando por la calle y el semáforo está en rojo, así no vengan carros, uno para. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está el semáforo en rojo y uno no pasa. Así sean las 10, 11 de la noche, no hay nadie en la calle, uno para automáticamente. Entonces la pregunta es si uno está de acuerdo en desobedecer las leyes cuando no le hace daño a nadie. ¿Okay? Y la respuesta es, en promedio, que un 60% de los alumnos dicen, sí, si no le hace daño a nadie, uno puede desobedecer las leyes. Están de acuerdo en desobedecer las leyes. La siguiente. Opiniones de gente que el gobierno debe considerar a los que tienen opiniones distintas a ellos como enemigos. Y aquí tenemos ya cifras no tan preocupantes, pero un 20% más o menos de los alumnos dicen que sí, que la gente, que la posición del gobierno deben ser considerados como enemigos. Una última que me pareció también bastante interesante en cuanto al tema de tolerancia de las diferencias, ¿no? Se le pregunta a los alumnos si les molestaría, si le agradaría, si no le importa, o si le desagradaría o les molestaría tener vecinos con color de piel distinta, clase social distinta, religión distinta, homosexuales, gentes de otros pueblos, discapacitados físicos y discapacitados mentales. Entonces fíjense, no sé si les llama la atención, pero homosexuales 40% para arriba. Sin embargo, a nivel cognitivo se les pregunta si la gente homosexual debe tener los mismos derechos de las otras personas y dicen que la mayoría está de acuerdo que sí. Hay como las disonancias entre lo que los alumnos piensan y sienten y lo que quisieran vivir, pero también lo que dicen a nivel cognitivo, pues, qué es lo que debería ser. Estos son partes de los resultados que quería darles como un poco la idea, ¿no? de lo que se pregunta. En términos del tipo de análisis que son posibles con estas bases de datos, pues hay análisis de variables de escuelas que se pueden hacer en base a los resultados de los cuestionarios de los maestros y de los directores de escuela. Hay análisis que se pueden hacer y análisis también cruzados, pues por ejemplo, si los maestros participan en actividades algunas de estas preguntas se le hicieron también a los maestros. Entonces uno puede contrastar un poco la actitud y opinión de los maestros con la de los alumnos en la escuela, o la de los directores de la escuela con la de los maestros y la de los alumnos también. Por último, la siguiente, que sería la última, parte de la motivación de hacer estos estudios, pues, es recabar información, recabar datos que se pueden hacer públicos y que se pueden utilizar para continuar elaborando en estos temas, pues, como es la educación cívica y ciudadana. Y la IEA, la siguiente, que sería la última. La IEA tiene disponibles, pues, todas las bases de datos, los reportes que se han generado en los estudios, tanto de cívica como los de matemáticas y ciencias y lectura, en la página web, y se pueden bajar de ahí tanto los resultados como las bases de datos, como también, que es parte de lo que la gente siempre pregunta, es que quieren ver los cuestionarios, o sea, cuáles fueron las preguntas que se hicieron que formaron parte del estudio. Bueno, muchas gracias y